Bienvenidos a Ciencia y Psicología. En el capítulo de hoy vamos a explorar cómo nuestro cerebro construye imágenes en 3D a partir de imágenes en 2D que capta por nuestras retinas. Es algo que estamos acostumbrados a hacer de forma automática, pero ¿sabéis realmente cómo se hace? Esto correspondería, en el estudio de la percepción, a la percepción de la profundidad. El otro día introducimos en el vídeo de percepción de la forma un poco la definición de esta percepción de la profundidad, que correspondería al bloque de organización perceptiva, de cómo se organizan esa información sensorial que recibíamos. De la percepción de la profundidad vimos que era en parte innata, que es la capacidad para ver los objetos en 3 dimensiones precisamente, a raíz de las imágenes en 2 dimensiones, y se utiliza para calcular las distancias. El cerebro utiliza 2 tipos fundamentales de pistas para este tipo de percepción de la profundidad. Serían por un lado las pistas binoculares y por otro las pistas monoculares, ¿de acuerdo? En cuanto a las primeras, serían muy útiles para calcular las distancias entre objetos cercanos. Y voy a hacer una prueba con vosotros. Tengo aquí preparados pues un bolígrafo y un lápiz, ¿de acuerdo? Podéis probar en vuestra casa. Y el ejercicio sería el siguiente. Probad, en este caso, a cogerlos y con los 2 ojos abiertos, pues ponerlos cerca de vuestros ojos y juntar las puntas. Veréis que más o menos es sencillo. Probad a hacer lo mismo, dejándolos encima de la mesa, por ejemplo, y solamente con un ojo abierto. Veréis que juntar las puntas en este caso es mucho más complicado al solamente utilizar un ojo. Esto es porque falta esta pista binocular fundamental, la primera de todas que os voy a decir, que sería la disparidad retiniana. Y que básicamente consiste en la comparación que hace el cerebro entre las 2 imágenes diferentes de las retinas. Otra forma de verlo también es si cogéis, pues por ejemplo, uno de los lápices del ejercicio anterior y lo ponéis cerca de vuestros ojos. Si cerráis un ojo y luego abrís el otro, veréis como las imágenes que os vienen, que tenéis en cada ojo, es bastante diferente, y que cuanto más lejos pongáis el lápiz, más parecida será la imagen. Esto da un poquito muestra un poco cómo esta disparidad retiniana, cuanto más lejos ocurre, más se reduce, ¿no? Cuanto más lejos está el objeto. De ahí la importancia de esta disparidad retiniana para objetos, sobre todo cercanos, para calcular esas distancias. Otro tipo de prueba que es interesante, que os dejo que probéis vosotros en casa también, es el famoso dedo salchicha flotante, que es algo muy curioso por el nombre, pero básicamente es parecido a lo que decía antes. Podéis probar colocando, pues, en este caso, vuestros dedos índices a 1 centímetro de distancia cada uno, ¿de acuerdo? Más o menos a unos 12 centímetros de los ojos. Y probáis a mirar por encima de los dedos, no hacia los dedos, sino por encima. Veréis que en medio se os quedan, pues, formando una figura como una especie precisamente con la punta de los dedos, una forma como de salchicha flotando, de forma separada del resto de la mano. Y cuanto más vas jugando con la distancia, cuanto más lejos lo hagáis, más pequeño va a ser ese trocito flotante, y cuanto más cerca de los ojos, más grande será. Podéis buscarlo en internet, que realmente es muy interesante este fenómeno. Y realmente parece algo incluso mágico cuando lo pruebas, ¿no? Ves como queda flotando ese trozo, esos dedos, ¿no? De forma como invertida. Importante, no mirar fijamente hacia los dedos, sino justo por encima, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo más de esta disparidad retiniana, de cómo se puede comprobar que con la distancia va reduciéndose. De hecho, algo curioso es que en las películas en 3 dimensiones, no sé si os habéis preguntado cómo las graban. Y fundamentalmente lo que hacen es colocar 2 cámaras a unos centímetros de distancia con la que graban la película. Y luego, con las gafas que utilizáis, en este caso en el cine, cómo funciona básicamente es que con la gafa izquierda, que digamos del ojo izquierdo, percibes lo de la cámara, lo que se grabó con la cámara izquierda, y con el derecho percibes lo que se grabó con la cámara derecha. Tienen unos filtros que hacen que solamente veas, digamos, esa grabación, simulando así la disparidad retiniana, percibiendo con cada ojo una imagen distinta y generando esa sensación de 3D, ¿no? En este caso, cuando vemos en una película en el cine. Otra pista binocular que os muestro aquí sería la convergencia, que es una pista neuromuscular que fundamentalmente sería que cuanto más cerca tenemos un objeto y más giro requiere que hagamos con los ojos hacia adentro para poder enfocarlo, indicaría que está más cerca. Esto también, cuanto más cerca estamos, más convergencia hay, o sea, más esfuerzo cuesta, indicaría que está más cerca. Cuanto menos esfuerzo cuesta a nivel de girar los ojos, pues es que está más lejos en este caso, ¿no?
Y el otro tipo de pista serían las pistas monoculares. De aquí hay un montón y voy a pararme en algunas de ellas porque explican un poco las ilusiones perceptivas que vimos en un vídeo anterior. La primera sería el tamaño relativo. El tamaño relativo, si en esta imagen, por ejemplo, sabemos que los dos árboles son del mismo tamaño, o dos objetos en cualquiera, aquel que sea más pequeño se percibe como más lejano. Otra de las pistas monoculares sería la interposición. También, si vemos que un objeto tapa parcialmente a otro, pues percibimos como que ese está más cerca. Bueno, antes de continuar, decir que las pistas monoculares son aquellas que percibimos con un solo ojo, es decir, no hace falta utilizar los dos ojos, que si os tapáis uno de ellos lo podéis percibir igualmente. Por el propio nombre se puede sacar, pero lo aclaro por si acaso. Una tercera pista monocular sería la claridad relativa. Y básicamente esto explicaría una de las ilusiones que vimos en su momento, acerca de que en entornos de niebla o más borrosos se perciben los objetos como más distantes. Otra sería el gradiente de textura. En este caso os he puesto una imagen, una foto, en la cual podéis comprobar cómo los objetos, en este caso las piedras, que están menos apelotonados y son más grandes, se perciben precisamente más cerca, y aquellas que están mucho más juntas, más denso, ¿no? Y más pequeño, sería la que se percibe como más lejano. Una quinta pista sería la altura relativa, y que por ejemplo podría explicar la ilusión del arco de San Luis, y es que normalmente se perciben las alturas, digamos, las distancias en vertical como más grandes que las horizontales. De hecho, habitualmente lo que se suele hacer es que lo que es más alto se percibe como fondo y lo que está más bajo como figura, en términos de lo que vimos el otro día, ¿no? en el otro vídeo. En esta simple forma que os he puesto ahí de 2 barras, aunque parezca lo contrario, son del mismo tamaño. Sin embargo, nuestra percepción nos va a engañar y va a parecer que precisamente que es más alto que ancho. Por este tipo de engaño que produce, ¿no? En este caso, el percibir los objetos en vertical como más grandes que los que están en horizontal. Otro sería el movimiento relativo. Y os he puesto ahí una imagen de un ojo que representaría donde estamos nosotros viendo. Y el ejemplo clásico es cuando vais en tren. Si cuando vais en tren, por ejemplo, os fijáis en una casa o en un árbol en concreto, veréis que los objetos entre vosotros y en este caso este árbol, ¿no?, que os he puesto aquí, viajan muy rápido en dirección contraria a vosotros. Sin embargo, los que están más allá del objeto en el que fijáis la vista se mueven con vosotros a un ritmo pues realmente bastante despacio, ¿no? En general, cuanto más lejos se mueven más despacio. Y sería esta otra de las pistas que se utilizarían para percibir la profundidad. Por último, hay la perspectiva lineal, que sería aquella que, por ejemplo, percibimos cuando se convergen dos líneas del tren, o en este caso he dibujado aquí una especie como de habitáculo, de habitación. Imaginaos que ese cuadradito del fondo es la pared de una habitación y que el resto serían pues se percibiría así la profundidad, ¿no?, de esa habitación. Cuanto más convergen las líneas, pues más profundidad se percibe. Y otra de las pistas serían las luces y sombras. Y es que los objetos cercanos reflejan más luz en nuestros ojos, de forma que los objetos más oscuros se percibirían como más distantes de forma habitual, y aquellos con más reflejos, con más luz, se percibirían como más cercanos. Estas son fundamentalmente las pistas monoculares. Seguramente encontraréis algunas más, depende de dónde busquéis, o algunas menos, pero nos da una imagen para entender cómo el cerebro utiliza diferentes pistas, tanto con los dos ojos como con uno solo, para percibir esa profundidad, y que incluso en ocasiones sirve para engañar a nuestro cerebro, ¿no? Y cómo están dispuestos algunos elementos, como en el caso del arco de San Luis, o con los estudios que vimos, ¿no?, con condiciones de niebla. Espero que os haya gustado. En el siguiente vídeo hablaremos sobre la percepción del movimiento y continuaremos cerrando el bloque con la constancia perceptiva. Toda la información la dejo en la caja de descripción del vídeo, sobre redes sociales, sobre los podcasts que subiremos complementarios a esto y sobre las referencias. Y nada más, como siempre os digo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.